Este artículo va dedicado al señor M, gran amigo del autor. El ego, un instinto arcaico incompatible con una sociedad y con un cielo. El ego, esa multiplicidad innumerable, imposible de cuantificar, repudiado por las religiones abrahámicas, pero que todos llevamos dentro de nosotros. Podemos definir a este multivariado aspecto humano como ese conglomerado de sesgos, comportamientos, sentimientos, acciones y razonamientos que son tachados de inmorales o, en el ámbito religioso, diabólicas y alejadas de Dios. Este conjunto, este ego, es relativo, cambia según la cultura y la época. El pensador Lucius de Salón lo describe de la siguiente forma. El ego no es más que la naturaleza primitiva del ser humano, algo intrínseco de sí. El humano, que no es más que un animal con conciencia de sí mismo, si desea convertirse en hombre, que no es más que unirse con Dios y su reino, ha de dejar su razonamiento humanoide primitivo, para así hacerse uno con el eterno Padre cósmico común. Lucius miraba al ego como un instinto primitivo natural del ser humano, el cual lo describe como un animal consciente. Lucius, en otros escritos, menciona que aunque el humano, el animal consciente, no sea tal cual, malo por naturaleza, pues dentro de sí está lo que él llama el Redentor, no puede denegar la existencia de ese aspecto humano que nos tiende a preferir la maldad. Ya introducido el tema en cuestión, hay que establecer las bases de en qué contexto se tratará el artículo. Se hablará tanto en aspectos científicamente antropológicos como también a niveles metafísicos. Para poder concordar adecuadamente tanto el autor como el escucha, se debe estar de acuerdo con varias afirmaciones no comprobadas del todo hasta el momento. Lo primero es que ha de existir un plano más allá de la materia, donde van las almas merecedoras de lo que podemos llamar paraíso o cielo. Lo segundo es estar de acuerdo con las declaraciones de Lucius y el planteamiento del animal consciente, con múltiples instintos primitivos, también conocidos como yoes, que constituyen al ego. Continuando con el hilo, el autor también desea citar a Mordero de Tilos, cuyo postulado reza lo siguiente. El origen del ego proviene de antes de las civilizaciones fluviales, las primeras del mundo, como Mesopotamia o Egipto. El antropólogo no podía concebir la idea de que los aspectos egoicos del ser humano sean producto de la convivencia. Bajo su propio contexto y sin conocimiento real de la historia humana, versó lo siguiente. El ego, hijo maligno del libre albedrío y hermano de la buena voluntad, solo ha sido capaz de nacer mediante el vacío de su hermano pródigo, que se eleva hacia los cielos. El ego, concebido más allá del Edén, fue dado para separar al hombre de sí mismo y de Dios. Mordero afirmaba que los aspectos egoicos son una conducta antisocial. Hoy en día sabemos que en el surgimiento de las primeras civilizaciones se desterraban a aquellas personas que mostraban comportamientos egoicos notables. Los asesinos, violadores, agresores, glotones, narcisistas, ladrones y demás, ellos no eran bienvenidos, y aunque los tiempos han cambiado y muchos de esos aspectos se siguen dando incluso en gente aclamada en la sociedad, como aspectos individuales siguen siendo repudiados. También habría que tener en cuenta que, bajo su propio contexto, para los cuales fueron diseñados, esos yoes son simplemente funcionales. Las personas iracundas son temidas por su capacidad de infundir daño a otros sin muchos titubeos, lo que genera un tipo retorcido de respeto. El lujurioso es impulsado por sus instintos a cometer su único objetivo en la vida, reproducirse. El avaro busca mantener bienes para su sustento, y el envidioso busca ser más que los demás, igual que el orgulloso, y así con múltiples aspectos del ego. Sin embargo,
aunque muestren una ventaja evolutiva en su propia área, las mismas se han desusado hace miles de años. Actualmente esos aspectos desembocan en inseguridades, pensamientos negativos hacia el prójimo y hacia uno mismo, el aislamiento de los demás por una autodestructiva agresividad, desprecio por culpa de la envidia, la codicia y la pereza, y la incapacidad de reproducirse o establecer contacto sexual con el sexo opuesto por una lascivia desmedida, cayendo en parafilias y adicciones sexuales. Se puede observar empíricamente cómo estos mismos aspectos egoicos que en sus tiempos nos daban beneficios, hoy día son defectos a eliminar, ocultar y o manejar. A la vez, con la particular característica humana de la fe, se planteó otro problema con el ego. Además de que la expresión egoica no es aceptada en las sociedades, por lo menos en la teoría, también se plantea el problema de la coexistencia del ego y un cielo. Sea cual sea la realidad, sea el cielo un invento de la fe, una dimensión superior, el ego se opone a una correcta vivencia en ese paraíso. En un lugar utópico simplemente no se podría convivir con personas con yoes de lascivia, de ira, de codicia o de envidia. Es impropio, innatural e inviable que, así como en la tierra se ha gestado un infierno en vida, no se convierta en ello mismo en lo que nuestras mentes podemos concebir como un paraíso, como un cielo, no con el ego. Es menester que el autor, en busca de respuestas, ha entrevistado a varias personas de fe, cuyas réplicas han inspirado un próximo artículo, dejando en síntesis se planteaba la pérdida de memoria y una purificación del alma. Ignorantes, inconscientes y malvados. Ciertamente la maldad es un tema competente a todos los seres humanos en lo que respecta a la moral. Más allá de definir la maldad y la supuesta subjetividad que arraiga, dentro de este artículo se considera como algo objetivamente conocido. Todos son malos, menos yo. Puede definir una parte de la psicología del humano ante la sociedad. Siempre pensamos de nosotros lo mejor y despreciamos los errores de los demás. Ciertamente el autor asevera lo siguiente: todos somos un grupo de inconscientes acusando de conscientes y malos a los demás. Pensamos que somos seres despiertos y conscientes, que hacemos todo bien y que si algo malo pasa es por culpa de otros. Este pensamiento colectivo es producto, valga la redundancia, de nuestra propia inconsciencia, dice el autor. Somos seres tan viles que lo único que podremos alegar ante el tribunal divino es inconsciencia, y para muchos ni siquiera eso. En este artículo se hace discrepancia entre ignorancia, inconsciencia y maldad. Entonces, en este apartado el autor desea hacer ese discernimiento entre esos tres términos. Los tres hacen el mal por igual. La única diferencia radica en el estado de conciencia que se tiene. El primero siendo los inconscientes. De ellos está plagado el mundo, que a pesar de que el 75% de la población mundial se identifique con una fe religiosa, la mayoría obran para el mal. Los inconscientes no tienen la más mínima comprensión de sus acciones, de allí que muchas veces caigan en falsos arrepentimientos. La falta de entendimiento del peso del mal que se tiene normalizado ha justificado y provocado actos tan atroces que hacen ver que dichos individuos adorasen a algún ente maligno más que a un Dios que promueve el amor. Se podría decir que estos seres inconscientes están en un sueño y piensan que erróneamente están despiertos. Los segundos son los ignorantes, son los peores. Se impregnan con una doble moral que causa repudio al autor. Sócrates planteaba el intelectualismo moral, que implica que el que conoce el bien no hace el mal, cosa que es incorrecta. Cientos de millones de personas, creyentes o no, son ignorantes por voluntad.
Esto no es más que el producto del yo, del ego, que sume sus vidas. Tal aspecto psicológico hace que el individuo, aunque consciente de su moral, no la siga. Comprenden lo que está mal y aún así lo abrazan. Por eso un filósofo maravilloso afirmó: el que está consciente de sus pecados antes de ser cometidos, pagará con dolor 2 veces. Pues quien inconscientemente peca, inconscientemente paga, y quien conscientemente peca, conscientemente paga. Los últimos, los malvados, a diferencia de los ignorantes, que en cierto punto son conocedores de la perversidad de sus acciones, pensamientos y sentimientos, los malvados son personas que genuinamente están plenamente conscientes de que sus actos son aberrantes y lo disfrutan. Les gusta ser malas personas. Estos individuos abrazan la maldad y no la disfrazan ni la decoran con discursos. El infraconsciente de estos seres está tan a flor de piel que su descaro se equipara a las de los demonios. Son escasas las personas que el autor tacha como malvadas. Esto se debe a la psicología humana, la cual implica que el individuo no puede autopercibirse como el problema. Con ello, observamos que es más propio ser ignorantes que malvados. Si realmente le escucha no desea actuar de mala manera, si ciertamente no quisiera ser un ente malvado, inconsciente o ignorante, es requerido poder estar consciente de uno mismo, de momento a momento, para someter a juicio nuestra propia forma de sentir, de pensar y de actuar, y con ello poder lograr un cambio. Altruismo. Podemos aseverar que el altruismo es una de las virtudes más amadas y estimadas por las personas, empero es a su vez una de las más mancilladas y mal interpretadas. Es menester traer al tema una definición del mismo, para que tanto el autor como el público sigan la misma línea. El altruismo es la virtud o valor humano de dar sin recibir o esperar nada a cambio. Por otro lado, es propio añadir que luego de un diálogo con una maestra con respecto a este mismo tema, la misma afirmó que el altruismo es el placer de dar a los demás, sin la necesidad física de una recompensa por ello. Pero con esa noción, con ese término, el autor gestó una duda. ¿No es si acaso una recompensa en sí misma el placer de dar algo, aún y sin una recompensa? Tal cosa concernó al autor por un tiempo, hasta que pudo llegar a las siguientes conclusiones. El altruismo no es más que un comercio de acciones y reacciones que se dividen en 2 partes. La primera siendo la interna, que consiste en el placer interno que genera ser altruista. Ese sentir que en vez de gestarse como una virtud, no es más que una exaltación para el ego, el orgullo y el egocentrismo de creerse superior a los demás, y que a quienes se les brinda ayuda necesitan irremediablemente de su caridad. Esto ya es una recompensa, pero no de la forma convencional, como es un agente externo como el dinero, sino como una autorrecompensación del cerebro de uno mismo. La pregunta es esta: si no hubiera esa recompensa de parte de nuestra mente, ¿seguiríamos viendo personas altruistas? La segunda parte, la externa, que es la más habitual, por la cual el altruismo se ha visto ciertamente manchado. Las personas altruistas que lo que buscan es el reconocimiento de las personas, fama, aprecio, admiración, respeto, o incluso buscarse una reputación de ser un enviado de Dios. Esto, claro está, refiriéndose a los charlatanes de estos últimos 2 siglos. Esos altruistas también se les puede llamar santurrones, seres que en su alma y mente no son altruistas sino ávaros, y otras cosas que ya se puede imaginar el oyente. Sin embargo, la intención con este artículo no es para nada desacreditar la imagen del altruismo.
lo que se mostró anteriormente no es más que el falso altruismo, esa falsa virtud, ese ego que se viste tácitamente como un valor y que se alimenta y se regocija de las alabanzas del vulgo, como cerdo en el lodo. Empero, es menester hacer mención enfática de características que constituyen a un genuino altruista, ese que no es motivado por la concupiscencia, sino de la expresión misma del alma, esa llama augusta e inefable que conscientemente busca hacer el bien. Así pues, el autor remarca los siguientes puntos. El primero es pasar por un martirio. Uno de los principios que caracteriza un impulso altruista es el despojo voluntario de las comodidades egoístas. Hay aquellos que dan una pequeña parte de lo que tienen porque simplemente no les duele, pero aquellos que aunque les duela dan, pues su nobleza trasciende sus placeres, podrían considerarse como personas que se preocupan más por los demás que por ellos mismos, un aspecto clave del altruismo. El segundo es ser invisible a la gente. Muchas personas que son falsamente altruistas solo quieren ser reconocidas. Si usted ve en alguien el nulo interés de que sus buenas acciones hacia los demás sean grabadas o recordadas, cabe la posibilidad de que sea genuinamente altruista. Por último, y estando arraigado con el primer punto, dar lo que no se tiene. Puede que solo se tenga un pedazo de pan, pero si ves a alguien que no tiene nada y le das la mitad, o cuanto menos una parte de esa persona desconocida, que nunca más en la vida volverá a ver para cobrarle el favor, sin duda alguna logra ser un signo de altruismo. Es propio hacer mención que los puntos mencionados no son más que nociones al ojo, es decir, una forma empírica de detectar a un genuino altruista. Empero, tales características podrían ser sin problema alguno utilizadas por falsos altruistas. Ya esos fanáticos narcisistas con complejos de mesías son un caso aparte. Con todo lo anterior dicho, se quisiera decir que en el mundo habrán muchos falsos altruistas. Sí, eso está claro. Pero también allí fuera hay seres de noble corazón que genuinamente merecen ser llamados altruistas. Este artículo va dedicado a la antigua profesora del autor, a señorita P, a la cual el autor le guarda una profunda estima y aprecio.